Vamos a abrir la palabra de Dios en Santiago, carta de Santiago, el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Y vamos a iniciar esta serie y hoy vamos a hablar sobre el vitral de Dios. Santiago 1, del 1 al 4, y dice así la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí tenemos a un personaje bastante importante para la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque Santiago era el hermano de Jesús, el hermano menor de Jesús. Y no es solamente por eso que él escribió la carta, sino porque él tuvo una experiencia de vida súper fuerte y bastante compleja con el tema del sufrimiento. De hecho, tenemos que recordar que Santiago fue muerto por testificar acerca de Cristo desde el pináculo de un templo en el que él fue lanzado. Precisamente Santiago fue junto con los demás que fueron dispersos después del martirio de Esteban, fueron dispersos, así que dejaron casas, dejaron trabajos, dejaron familia. Entonces no es alguien que le está escribiendo desde un escritorio acerca del sufrimiento. En realidad Santiago es alguien que encarna el sufrimiento y nos enseña a vivir la vida cristiana desde ese foco. Entender de que la vida cristiana no es vivir en una burbuja de vidrio, sino es un tiempo, es una etapa en el que nosotros vamos a aprender a vivir en medio del sufrimiento. El texto nos dice y nos habla acerca de las 12 tribus. Y las 12 tribus se refieren aquí a los judíos, a la iglesia cristiana en aquella época, a los judíos cristianos en verdad, que se encuentran en la dispersión, como les decía, del martirio que sufrió Esteban, y eso ustedes lo pueden encontrar en la carta, en el libro de Hechos. Por razones de fuerza mayor, los judíos tenían que salir, ser esparcidos por todo el imperio romano. ¿Qué es lo que podemos extraer de esta parte? Es que los creyentes son creyentes, pero son perseguidos. Son ciudadanos del cielo, pero viven dispersos en la tierra. Son creyentes, pero les saquearon sus bienes. Ellos son creyentes, pero son pobres. Entonces no hay una contradicción entre el sufrimiento y el cristianismo, entre nuestra experiencia cristiana y pasar por tiempos difíciles. El ofrecimiento de Jesús no es un ofrecimiento de dicha y felicidad en esta tierra. Al contrario, tal vez lo que nosotros vamos a pasar es sufrimiento. Entonces, la vida cristiana, como les decía, no es una burbuja de vidrio. La vida cristiana es un campo de batalla. Entonces no estamos aquí para ahorrarnos los problemas, sino para aprender de ellos. Las preguntas siempre son las mismas. En todas las iglesias, en todos los espacios, siempre son las mismas. ¿Por qué un creyente fiel queda desempleado? ¿Por qué un creyente fiel sufre con cáncer? ¿Por qué un creyente fiel enfrenta luchas y pasa por duras pruebas? Entonces nosotros no podemos ofrecer eso. Cuando predicamos el Evangelio, no le podemos decir a las personas, vengan a conocer a Jesús y nunca más van a sufrir. Al contrario, somos un pueblo en dispersión. La Biblia habla de que somos un pueblo que pasará por pruebas y dificultades. Entonces el cristianismo es una invitación a la madurez, es una invitación a abrir nuestros ojos a la realidad. Entonces somos peregrinos en este mundo y nuestra utopía no pertenece aquí. Entonces, ¿cuál es el desafío? Seguir caminando. ¿Cuál es el desafío? Aprender a vivir. ¿Cuál es el desafío? En que nosotros podamos caminar con Jesús y que Él nos enseñe a vivir. Esta carta habla de eso.
Y el apóstol Santiago comienza a hablar con nosotros y nos invita ya a la entrada de su carta a entender de que las pruebas son una forma de enseñanza, una forma de aprendizaje. Por eso Dios está construyendo en nosotros algo. ¿Qué es lo que Dios está construyendo en nosotros? Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Muy bien, la primera cosa que nosotros tenemos en el texto es que el Señor está construyendo en nosotros una imagen perfecta, que nosotros entendemos de que es Cristo. Nosotros hemos colocado una idea para entender mejor el texto. Dios está construyendo un vitral y lo hemos llamado el vitral de Dios. ¿Cuál es la primera característica de ese vitral? Que es policromático. Mire lo que dice el texto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El asunto aquí es que nosotros vamos a pasar por tiempos difíciles y pruebas. Sí, pero la pregunta es cómo nosotros nos vamos a enfrentar a ellos. Vamos a sufrir pérdidas, vamos a sufrir injusticias, pero Dios advierte que ciertamente pasaremos por dificultades y nos dice que la vida cristiana no es un mar de rosas. Entonces lo interesante aquí es que dice que vamos a pasar por diversas pruebas. ¿Dónde yo veo lo policromático? Es que la idea del texto es que hay una diversidad de colores. La palabra diversas tiene que ver con eso, con una diversidad de colores, una paleta multicolor. Y nos está diciendo que las pruebas son policromáticas. Entonces, estas pruebas pueden ser rosas claro, puede ser morado, pueden ser grises, pueden ser café amargo. Pero Dios reúne todas estas pruebas que vamos pasando en la vida y dice que Él arma un hermoso mosaico. Y Él va construyendo, entonces cada prueba tiene un valor importante. Tal vez una prueba por sí sola, tal vez no tiene esa belleza, pero como en un vitral, tal vez un pequeño rostro un pequeño pedazo de vidrio no represente mucho, pero unido a todo el mosaico nos comienza a dar una belleza especial. Entonces, ahí toma sentido también lo que el apóstol Pablo dice, que todas las cosas cooperan para el bien, para ese mosaico de aquellos que aman a Dios. Muy bien, entonces yo no quiero ser blanco y negro. Yo quiero yo quiero tener la vida de colores, lleno de esas pruebas. Y de hecho esta vida de colores no se construye a menos que tengamos experiencias dolorosas y difíciles. Pero por favor, no piense que es solo tus experiencias lo que arma este mosaico. Lo interesante aquí es que para cada color, para cada pedazo de ese mosaico, hay una gracia suficiente para sustentarnos. Es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque esta gracia de Dios es multiforme, que es la misma palabra que encontramos en primera de Pedro 4:10, cuando dice que la gracia de Dios es multiforme. Entonces, para cada pedazo hay una gracia suficiente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? De que hay pruebas difíciles, de que hay pruebas que enfrentamos solos, como Jesús en el Getsemaní. Pero Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Y yo no quiero una vida que sea blanco y negro. Yo quiero una vida, si el Señor está construyendo un mosaico en mí, yo lo quiero de colores. Y es interesante, por eso es que mi actitud frente a las pruebas tiene que ser de gozo. Porque Dios está haciendo algo en mí. Dice, tened por sumo gozo cuando se hallen en este mosaico de Dios, o en esta construcción del mosaico de Dios. Así que Dios actúa impregnando su color de gracia en nuestras vidas. Esa es la primera característica. La segunda característica es que este vitral de Dios es pedagógico. ¿Por qué pedagógico? Dice el texto, versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas tienen un propósito. Y cuando ese propósito se cumple, terminan. Las tormentas no duran para siempre.
Las tormentas van a terminar en algún momento. Entonces, de hecho, nadie aguanta una vida entera de pruebas. Yo les sugiero que podamos ver esta idea que siempre nosotros tenemos, o esta realidad que nosotros siempre inventamos, de victimizarnos. Yo le invito a pensar de que no se preocupe, Dios sabe que nadie aguanta un viaje entero de turbulencia. Entonces, después de la noche, viene la mañana. Después del llanto viene la alegría, después de la tempestad viene la calma. Entonces no vamos a quedar en el puerto de las pruebas. Usted está pasando por ellas, y las personas que están en su iglesia seguramente pasan de distinta forma las pruebas también. Algunos pasan de avión supersónico, otros de tren, otros de bicicleta, otros caminando, otros arrastrándose. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué pasa mientras tanto? ¿Cómo yo voy aprendiendo de mis pruebas? Dice el texto, sabiendo que la prueba de vuestra fe, es decir, que el ejercicio de vuestra fe. La prueba es un ejercicio de fe, es un aprendizaje que el Señor quiere que coloquemos en nuestra agenda. Él desea que aprendamos algo, que desarrollemos una habilidad. Si usted está pasando por alguna prueba, si algún miembro de su iglesia está pasando por alguna prueba, algún miembro de su familia, tiene que pensar en algo. Dios está sacándolo de la rutina y está ejercitándolo de una manera especial en una área de su espiritualidad que no está ejercitada. Entonces, es como cuando nosotros aprendemos a escribir. Tenemos que intentarlo, tenemos que practicar, tenemos que ejercitar. 100 veces yo le tengo que enseñar a mi hija y tengo que sentarme con ella para que aprenda a escribir. ¿Cuál es el tema? Es que nosotros podemos desarrollar nuestra caligrafía, que es el arte de escribir bien. Pero ¿qué pasa cuando ya nos conectamos con los teléfonos, con los tablets, con las cosas que nosotros tenemos comenzamos a utilizar nuestros dedos y nos olvidamos de los lápices? Y de pronto comenzamos a ver que nuestra muñeca se va atrofiando. Ahí el Señor dice, ok, tienes que volver a practicar. Hay cosas que nosotros hemos aprendido al inicio de nuestra vida cristiana y que después en el transcurso de la vida nos damos cuenta de que en verdad se comenzó a atrofiar porque ya no seguimos ejercitando esas prácticas espirituales que nos ayudaban a crecer. Ahí el Señor dice, muy bien, yo te voy a colocar una prueba para que tú ejercites tu fe. Es muy linda esta idea, porque el Señor quiere que desarrollemos habilidades que no sabemos o que están atrofiadas en nuestra espiritualidad. En la vida cristiana, la fe pasará por pruebas para probar, para aprender, para ejercitar áreas de nuestra espiritualidad que necesitan ser trabajadas por el Señor. Nosotros tenemos que agradecer a Dios cada vez que pasamos por tiempos difíciles. Señor, gracias porque tú estás ejercitando un área de mi vida que tal vez yo no me he dado cuenta y tú estás haciendo esa obra en mi vida para darte la gloria a ti. ¿Y por qué son pedagógicas también? Porque el hecho de que yo pase por diversas pruebas, aprenda, ejercite, le muestra a otros lo que Dios está haciendo en mí. ¿Qué mejor testimonio que nuestra vida? Entonces, le muestra a otros nuestra historia con Dios, les muestra a otros nuestra historia con Cristo y cómo Dios está construyendo este mosaico que es la imagen de Cristo en nosotros. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que es policromático, es pedagógico y por último es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Mire lo que dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es la palabra clave aquí? La perseverancia. Dios nos lleva de la mano para experimentar madurez. Y es interesante porque la palabra paciencia es la palabra aquí para perseverancia, paciencia con las circunstancias, perseverancia frente al sufrimiento y a las dificultades. Al fin y al cabo,
es la habilidad que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Los creyentes inmaduros siempre son impacientes. Y la impaciencia puede llevarnos a grandes consecuencias. Abraham se acostó con Agar. Moisés mató al egipcio. Sansón le contó su secreto a Dalila. Entonces, madurez no se alcanza leyendo un libro. Es necesario pasar por las pruebas. La fe no se construye solo de una sana doctrina, sino de una doctrina que sana nuestra vida. Eso es tremendo en este texto, porque ¿cuál debe ser nuestra actitud con que debemos enfrentar las pruebas de la vida? Santiago responde y dice, tengan por sumo gozo. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros tenemos que tener gozo de saber que Dios está transformando nuestra vida. Y en lugar de murmurar, en lugar de reclamar, en lugar de amargarse, en lugar de meterse en un hoyo, debemos vivir en la esperanza y la confianza de la soberanía de Dios sobre nuestra vida. De que Dios está en el control y que lo que está haciendo siempre va a terminar en un buen puerto. ¿Por qué la palabra perfecto? Porque hay un fin, hay un propósito de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Dios está construyendo en nosotros, con todas estas piezas policromáticas, Dios está construyendo en nosotros la imagen de Cristo. Y Dios tiene como una obsesión. Cada vez que Él tiene un hijo, Dios tiene como una obsesión. Y la obsesión es hacer de este hijo la imagen perfecta de Cristo. Entonces quiere que seamos como Él y utilizará cada prueba para que seamos cabalmente como Él. Utilizará cada prueba para que seamos más como Cristo. ¿Acaso nos faltará algo? El texto dice que cuando Dios termine esta obra, no nos faltará nada. ¿Le recuerda al Salmo 23? Jehová es mi pastor. Él me sustenta, Él me cuida, Él me transforma y nada me faltará. ¿Cuál es la palabra aquí para perfectos? Es la palabra en griego teleios. ¿Le suena? Telos, misil, tele, dirigido. Cuando uno aprieta un botón, está programado para eso. Aprieta un botón y el misil tiene que ir donde fue programado para ir. La palabra teleios viene de eso. Perfección aquí no es perfección moral. Aquí es todo aquel que cumple la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué usted tiene pruebas en su vida? Porque Dios quiere trabajar en su vida, enseñarle a usted a que usted haga la voluntad de Él. Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas de nuestra fe trabajan para nosotros y no contra nosotros, ya que producen en nosotros transformación. Dios está en el control de su vida. Dios está en el control de mi vida y Dios tiene un propósito. Por eso ahí toma sentido lo que le decía hace un momento. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. Yo le invito a pensar en esas palabras también de Pablo. Incluso nuestra leve y momentánea tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria. Dios está haciendo de usted alguien mucho mejor, no para usted, sino para Él. Porque Dios está transformando su vida a la imagen de Cristo. Que este vitral de Dios sea completo para la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga.